Hola, bienvenidos al módulo 4, el módulo titulado Gestión del entorno físico y riesgos a la salud. Van a ver que este es un módulo sumamente interesante porque el objetivo principal es prevenir daños en la salud por el trabajo que desarrollamos en el teletrabajo. Este módulo lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, con la que empezamos hoy, tiene que ver con el ambiente de trabajo, específicamente con cómo adecuar nuestro ambiente físico para optimizar un trabajo y lograr un trabajo ideal, ¿no? Con disminución de los riesgos a la salud y con aumento en la productividad. En la segunda parte vamos a ver efectos adversos a la salud. Ya les voy a comentar en mayor detalle cuáles son los daños que podemos tener en nuestra salud por no tomar en cuenta o no considerar aspectos que tienen que ver con nuestro ambiente de trabajo, nuestra postura, efectos en la visión. Todo eso vamos a verlo en la siguiente parte de nuestro módulo. Y finalmente, en una tercera parte está destinada a que ustedes puedan tener elementos, herramientas para la prevención de los daños y cómo a través de medidas relativamente sencillas ustedes pueden adecuar de la mejor manera su puesto de trabajo para un teletrabajo ideal. Entonces vamos a arrancar esta primera parte que tiene que ver con el ambiente físico del trabajo. Para desarrollar el contenido de esta nuestra primera parte, les voy a comentar dos puntos muy importantes. El primero es, en realidad, cómo adecuar nuestro ambiente físico de trabajo y la segunda parte, cómo gestionar el teletrabajo en casa. En esta parte que tiene que ver con el espacio físico, vamos a ver lo que es la conexión a internet, la iluminación, ventilación, el tema del ruido y un punto importante es el tema del mobiliario. Que de todas maneras esto lo vamos a desarrollar de manera muy particular y específica en el módulo 3, o bueno, en la parte 3 de este módulo. Pero aquí ya les voy a dar algunas herramientas. Cuando hablamos del espacio físico de trabajo, estamos hablando de la importancia de definir un lugar donde cada uno pueda trabajar de la mejor manera posible. En algunos casos resulta relativamente sencillo. Si yo tengo en casa un escritorio, un ambiente para la biblioteca o para el estudio, entonces resulta relativamente sencillo, porque ese es un espacio destinado para el trabajo, para el estudio. Tengo una computadora de repente, entonces es relativamente sencillo. Aunque en esta época, incluso teniendo un espacio para el trabajo, para el estudio, puede complicársenos un poco la situación, porque bueno, están los chicos también en la casa, están haciendo tareas por computadoras, o tengo algún hijo o hija en la universidad que también necesita ese ambiente, entonces se nos puede complicar. En definitiva, es importante, les repito, establecer o identificar un lugar donde yo pueda trabajar de la mejor manera posible. En muchos casos tenemos que adecuar el ambiente porque no tenemos o no disponemos de un lugar específico, como les decía, un escritorio, un ambiente especial para la biblioteca, el estudio, no lo tenemos. Entonces tenemos que adecuar ya sea el comedor, la sala, algunas personas
prefieren trabajar en su dormitorio, ¿no? En Europa, por ejemplo, se ha estado viendo mucho el caso de que las personas han tenido que adecuar su trabajo en el balcón, ¿no? Eh, entonces es importante, como les decía, identificar un lugar donde yo pueda trabajar, que si no cuento con un ambiente especial, puedo adaptar el comedor, la sala, el dormitorio, la cocina incluso, bajo ciertas circunstancias. Lo importante de esto es que ese va a ser su lugar, su ambiente para el trabajo. Y por tanto, tiene que cumplir ciertas condiciones. Vamos a ver ahora cuáles son estas condiciones. Uno de los principales aspectos para poder desarrollar el teletrabajo, y que es un requisito de nuestro ambiente de trabajo, es definitivamente la conexión a Internet. Es decir, el teletrabajo se fundamenta en el trabajo remoto que yo tengo que hacer desde la casa y por tanto la herramienta imprescindible va a ser una buena conexión a Internet. Es ideal que el ambiente donde yo determine realizar el trabajo, que va a ser mi ambiente de trabajo de aquí en adelante, tenga un buen acceso a Internet o exista una buena señal de Internet. Caso contrario, voy a tener siempre interrupciones, no voy a poder descargar los archivos, la información o entregarla. Entonces, necesariamente se requiere que el ambiente donde yo vaya a trabajar tenga una buena señal o un buen acceso a Internet. El siguiente factor a considerar es la iluminación. Definitivamente, la luz es un factor imprescindible para evitar la fatiga visual y los reflejos o deslumbramientos que pueda haber con la pantalla. Entonces, cuando ustedes determinen el lugar donde van a trabajar, deben verificar o deben garantizar que tenga la mejor iluminación posible. Si es una iluminación natural, es mucho mejor. La luz natural tiene otros efectos además en la salud, por tanto se recomienda que el lugar de trabajo esté muy bien iluminado. Puede ser que la luz natural no sea suficiente, o sea, una pequeña ventana, que no entre la suficiente luz. Entonces, bueno, se puede acompañar con la luz artificial. Y bueno, si en alguna circunstancia se va a trabajar muy tarde o en la noche, en función a los horarios que ustedes establezcan, como vamos a ver más adelante, sí es importante una buena iluminación. Acuérdense que tener una buena iluminación evita el esfuerzo y la fatiga visual. ¿De acuerdo? Aunque el monitor también es un factor de riesgo, cuando yo estoy mucho tiempo frente al monitor, dejo de parpadear el número de veces necesarias para la lubricación de los ojos. Por tanto, es importante hacer pausas y descansos visuales para evitar también la fatiga o el cansancio visual. Pero en este punto, les vuelvo a recordar, el ambiente debe tener una buena iluminación, de preferencia natural, o una iluminación adecuada, artificial. Un tercer factor muy importante a considerar en nuestro ambiente de trabajo en casa es la ventilación. Es ideal tener un ambiente ventilado, fresco, donde no se concentre el aire y yo pueda trabajar de la mejor manera posible. Un ambiente ventilado, o por lo menos donde yo pueda favorecer el recambio de aire, ayuda a que mi concentración, la actividad física sea mejor para con el trabajo. Si ustedes trabajan en un ambiente donde existe una ventana, que además les va a proporcionar una iluminación natural, ¿no? Ideal, y si pueden abrirla, por ejemplo, una o dos veces al día o tres veces, ¿no? En función a
cómo está la circulación del aire, les va a favorecer el recambio de aire y que tengan una buena oxigenación para trabajar mucho mejor. Acuérdense que los ambientes concentrados con disminución del recambio de aire son ambientes más pesados donde uno trabaja con mayor dificultad, tiene sueño, eh, no puede oxigenar muy bien. Entonces, ideal tomar en cuenta este aspecto de la ventilación en su lugar o el ambiente de trabajo en la casa. El siguiente factor a considerar es el ruido. El ruido es un sonido molesto que puede interferir, interrumpir, dificultar nuestro trabajo. Puede ir en contra de una buena concentración que necesitamos en el trabajo. Y entonces la recomendación es que nuestro ambiente de trabajo pueda estar ubicado en un lugar lo más tranquilo posible de la casa. Imagínense tener nuestro ambiente de trabajo al lado o muy cerca a un taller, una carpintería, una estación de servicio donde hay bulla, bocinas, herramientas que suenan, ruidos que nos puede dificultar el trabajo, como les decía. Por tanto, es ideal que nuestro lugar donde vamos a estar concentrados trabajando sea lo más tranquilo posible o alejado en lo posible de ruido, ¿no? De esos sonidos molestosos. Hay algunas personas que trabajan con música, por ejemplo, eh, diversos tipos de música. Hay personas que trabajan con rock, a otros les gusta las cumbias, la salsa, la música antigua, pero hay personas que trabajan muy bien, ¿no? Con ella. Entonces es también ideal tener un ambiente confortable, agradable, tranquilo, con música, o definitivamente otras personas prefieren trabajar en silencio, ¿no? Entonces vean todos esos aspectos, pero definitivamente el ruido, esos sonidos desagradables interfieren, ¿no?, nuestra concentración. El último punto a considerar en el aspecto físico del trabajo, en el ambiente físico, es el mobiliario. Y esto está relacionado con qué ambiente yo voy a determinar para trabajar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar mejor en el comedor, porque no tengo un estudio, no tengo un escritorio especial, entonces ideal contar con la mesa, una silla, que son lo más cercano o lo más adecuado a un trabajo de oficina o un trabajo donde yo tengo que estar varias horas sentado frente a un monitor, la computadora, y por tanto requiero al menos mínimas condiciones necesarias de un mobiliario que normalmente en la casa no lo tenemos. No es el mismo mobiliario que en una oficina, en general, ¿no? Donde tenemos una silla con un apoyo especial, con ruedas, apoyabrazos o un escritorio adecuado a nuestra altura, ¿no? Pero la idea es que mínimamente, cuando nosotros identifiquemos el lugar donde trabajar, tengamos una mesa y una silla, porque son los objetos que nos van a permitir adoptar una postura lo más correcta posible para evitar daños. Esto lo vamos a ver muy en detalle en la parte 3 de este módulo, pero sin embargo desde ahora ya va la recomendación de que ustedes puedan trabajar en una mesa y una silla que sean lo más parecido a la oficina. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en el living, claro, es más complicado trabajar o sentarse en un sofá. El sofá es mucho más cómodo, está más bajo, entonces
uno puede estar un pequeño tiempo ahí, pero trabajar en esas condiciones durante varias horas puede producirles daños en la salud. Entonces, la recomendación es una silla y una mesa para adoptar una postura lo más correcta posible. Bien, hasta ahora hemos revisado todos los componentes o todos los aspectos que requiere el espacio físico de trabajo. Pero ahora vamos a ver otro punto muy importante que está relacionado con la gestión del trabajo. Es decir, cómo nosotros vamos a gestionar, vamos a administrar el tiempo, el trabajo, los recursos que tenemos en nuestra casa que se convierte en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo. Es una situación muy especial porque, bueno, ustedes ya lo han visto en otros módulos y lo van a ver de repente en adelante. Esta situación de trabajar desde la casa, ¿sí?, en algunos casos es muy familiar, pero en la mayoría de los casos ha sido un cambio repentino, tanto obligado por la situación de la emergencia sanitaria. Y entonces esta situación nos ha llevado a trasladar nuestra oficina, la oficina con todas las condiciones, implicancias que tiene, a nuestra casa. Y obviamente no son las mismas condiciones porque yo en la casa normalmente no tengo, ¿no?, un ambiente, no tengo las condiciones como en la oficina para desarrollar mi trabajo. Entonces, en todo este tiempo y todavía en el tiempo que nos queda, nos ha tocado y nos va a tocar adaptar, ¿no?, el trabajo desde la casa. Y por eso, como les decía hace un momento, es importante el ambiente físico, pero también establecer horarios y pausas por aspectos eminentemente de inicio en salud. Por ejemplo, el establecer horarios me permite ser mucho más eficiente, mucho más eficaz para con el trabajo. Hay muchos estudios que demuestran que la gente que administra bien su tiempo y realiza una buena gestión del trabajo en su casa llega a ser mucho más productiva que la gente que va a la oficina. Fíjense, hay un aspecto inclusive de tiempo. Normalmente nosotros nos levantamos, nos alistamos, tomamos desayuno y tenemos una hora para salir de nuestras casas y llegar al trabajo. Ese es un tiempo, por ejemplo, que se lo puede aprovechar mucho más cuando uno está en la casa, porque evita el tema del desplazamiento, del transporte, de caminar, de las trancaderas, de llegar corriendo al trabajo de repente. Entonces, y lo mismo pasa a media mañana o a la vuelta cuando retorno a la casa. Entonces son tiempos que, según muchos estudios, pueden ser muy bien aprovechados, ¿sí?, para trabajar de una manera muy eficiente. Pero bueno, hay muchos factores en la casa que pueden disminuir esa capacidad de trabajo, porque obviamente estamos con la familia, estamos compartiendo ambientes, estamos a veces compartiendo el mismo equipo, la computadora, no siempre tengo toda la disposición, existen otras tareas que hay que hacer en la casa, ¿no? Pero fundamentalmente es importante establecer horarios de trabajo y en ese horario de trabajo establecer pausas. Las pausas son muy importantes por razones fisiológicas. Primero, es importante hacer pausas para, por ejemplo, ir a cumplir las necesidades básicas. Yo tengo que ir al baño, entonces tengo que hacer una pausa para ir al baño.
también es bueno hacer la pausa porque es un pequeño tiempo que yo puedo aprovechar para tomar agua, o sea, hidratarme, tomar un té, un café, un mate, comer algo, ¿no? Incluso se ha visto que esas pausas y tener una pequeña merienda, ¿no? En la mañana hacen, o sea, favorecen la nutrición porque si yo tengo muchas horas de ayuno, entonces cuando llegue al almuerzo voy a llegar con tanta hambre que voy a devorar todo y eso ayuda a que aumente yo de peso. Pero si a media mañana, por ejemplo, puedo comer un pequeño sándwich, unas galletas, un jugo, una pequeña merienda, eso ayuda a un sistema digestivo y ayuda además a que yo llegue al almuerzo con un apetito razonable, ¿no? Y no voy a devorar todo el plato y todos los sopa, postre, segundo, café, té y todo lo que han hecho en el día. Además, las pausas son muy importantes y esto es un punto que quiero que se lo graben. Las pausas son importantes para la recuperación de nuestro sistema osteomusculoarticular. Y cuando yo estoy mucho tiempo, lo vamos a ver con más detalle en la siguiente parte, las articulaciones sufren. Y entonces, cuando yo hago las pausas, ayudo a la recuperación de las articulaciones, de los músculos, y por eso es importante la pausa y un cambio de postura. Si yo estoy sentado durante 1 hora o 2 horas, necesito hacer una pausa, cambiar de postura, puedo estirarme, puedo moverme, caminar, ¿no? Y eso ayuda a nuestro organismo y a prevenir los daños que pueda haber en la salud. Entonces, establecer horarios nos permite ser mucho más productivos, establecer pausas nos permite prevenir daños en nuestra salud e incluso cuando uno hace pausas, aprovechando de caminar, de recuperar de que las articulaciones se recuperen, de que puedo tomar algo, hidratarme, comer algo, ¿sí? Esa pausa también incluso me ayuda mentalmente. Puede ser que yo estoy tratando de resolver un problema en la computadora, con un informe, con un archivo. Entonces hago una pausa. Incluso se ha visto que esas pausas pueden ayudar a resolver esos problemas. Cuando yo vuelvo, ya estoy mucho más fresco, más despejado. Entonces puede ayudarme en el trabajo. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta el tema de horarios, el tema de pausas, y eso es parte de lo que se llama negociación con la familia. Con la familia y también con mi institución o mi empresa, ¿no? La familia es importante que sepa en qué momentos yo necesito estar concentrado, trabajando sin interrupciones y en qué momento yo puedo estar y puedo brindarles tiempo a ellos, ayudando a los quehaceres domésticos, ayudando con los chicos o finalmente estando con ellos en un espacio de esparcimiento, ¿no? Pero es importante determinar estos espacios donde yo puedo estar o necesito estar concentrado en el trabajo y también el tiempo que puedo ofrecer a la familia. Y en medio de ellos hacer estas pausas que son definitivamente saludables. Muy bien, hemos visto entonces estos dos grandes aspectos, el primero vinculado al espacio físico y el segundo vinculado a la gestión del trabajo en casa. A manera de resumen, acordémonos. Primer paso, identificar un área en la casa donde yo voy a trabajar y voy a, digamos, implementar mi espacio de trabajo. Este espacio debe tener ciertas condiciones como iluminación, el ruido, ventilación y el mínimo mobiliario necesario. Con una mesa y una silla, acuérdense,
es lo más cercano que podamos tener a un ambiente ideal de trabajo, ¿no? Como un escritorio o una silla adecuada. En este aspecto, por ejemplo, puede ser que ustedes hayan identificado que es el comedor, ¿no? El mejor ambiente para trabajar, porque hay una buena silla, una buena mesa, es tranquilo, tiene ventilación, o puedo yo favorecer la circulación del aire, hay iluminación. Bueno, magnífico. Aquí hay un detalle importante, y eso no solamente para este ambiente, sino para cualquier otro. Pero este es muy característico que suele pasar. Yo estoy trabajando en el comedor, pero obviamente llega la hora del almuerzo, de la comida, y hay que compartir con la familia y es el ambiente en el que vamos a estar almorzando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ustedes tienen todo su equipo, sus papeles, sus documentos, qué sé yo. Lo ideal, la recomendación es, llega la hora del almuerzo o la hora que ustedes hayan establecido para finalizar esa parte del trabajo y entonces apagan todo, recogen, ordenan y ponen a un lado. ¿Sí? Ahí es importante que ustedes tengan un pequeño espacio donde ustedes puedan despejar la mesa, la silla, todo el comedor y volverlo como era habitualmente el comedor, ¿cierto? Entonces despejan todos los elementos que además los vinculan con su trabajo, con la oficina, para hacer una separación. Y bueno, es hora de almorzar, entonces se pone un lindo mantel, unas flores, un centro de mesa, los chicos ponen la mesa o en la casa ya se ordena y entonces hay un cambio importante porque la oficina, el trabajo que estaba en ese momento, en ese ambiente, deja de ser el ambiente de trabajo y se vuelve realmente el ambiente para compartir. Es el comedor. Y una vez que comparten libremente sin estar los equipos, los insumos, los archivos, los papeles cerca, ¿no? Están alejados, entonces comparten plenamente el tema de la comida, del almuerzo, qué sé yo, y una vez que finaliza y ustedes van a retomar el trabajo, entonces el comedor vuelve a ser, digamos, hay un switch, un cambio, vuelve a ser su ambiente de trabajo cómodo como ustedes lo han establecido. Y ese es un cambio importante que hay que hacer para separar, ¿no? Separar las actividades que a través de este movimiento físico también me ayuda física y mentalmente a separar lo que es la familia, lo que son las comidas, lo que son las actividades de recreación con la familia del trabajo. Entonces es un tip, digamos, ¿no? Como se le llama ahora, que les doy para que ustedes lo pongan en práctica, ¿no? Y separen familia, trabajo. Entonces hemos hablado de identificar el área, adaptarla de la mejor manera posible con estas variaciones que pueden encontrarse. Acuérdense del mobiliario adecuado y finalmente establecer horarios, pausas y de esta manera ser lo más productivos posibles cuidando nuestra salud. Con esto creo que llegamos al fin de esa primera clase, pues les invito a continuar. En una segunda clase vamos a ver los efectos adversos en la salud y vamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante destinado a la prevención de daños en la salud. Entonces, un saludo y hasta la próxima.